vez que se recaben las documentales, también hay que darle del conocimiento y vista a las partes para que se manifiesten al respecto. ¿Vale? Secretario, tengo una duda. Dígame. Sí, gracias. Secretario, cuando hay este testamento, ¿qué es lo que recomienda usted a su vasta experiencia? ¿Abrir la sucesión legítima testamentaria vía civil o irnos de manera directa al tribunal? Por economía procesal y viéndola desde varios puntos o aspectos, ¿qué recomienda usted? Si están involucrados derechos agrarios, independientemente de que en el testamento civil, porque por ejemplo me ha tocado casos en donde vienen con testamentos públicos abiertos, en donde se dice, dejo como único y universal heredero a mi hija fulanita de tal, de todos mis derechos, bienes, acciones y todo lo futuro que llegue a tener. Ese testamento, si bien es cierto, no establece tal cual mis derechos agrarios, pero al ser o al estar contemplados todos los derechos que tenía el difunto, sí son tomados en consideración en materia agraria. Más sin embargo, si el señor tenía derechos agrarios, un juzgado civil no te los va a transmitir a ti a tu favor. Y si lo hace, pues está mal hecho y no tiene ninguna validez. ¿Por qué? Porque son los tribunales agrarios los únicos que tienen competencia para resolver cualquier situación que tenga que ver con derechos agrarios. Entonces, aunque tú te quieras ir al juicio civil por economía y decir, pues tú, juzgado civil, de una vez también reconóceme los derechos agrarios porque ahí en el mismo testamento vienen, pues él no lo va a poder hacer. Entonces, a la par de tu juicio civil, por todos los derechos civiles que hubiera tenido el difunto, vas a tener que abrir tu juicio sucesorio por cuanto a los derechos agrarios para que te lo reconozcan. Entonces, ahí sí no tienes de dos, lo tienes que hacer por las dos vías. Si es derechos agrarios, tribunal agrario. Punto. ¿Sale? Bueno, entonces seguimos con el desahogo de la audiencia. ¿Qué puede hacer el demandado también al momento de contestar su demanda? Y es el único momento en el que lo tiene que hacer, presentar reconvención. La reconvención, que es la contrademanda, como la conocemos comúnmente. En esta misma audiencia, al momento que yo doy contestación a mi demanda, ofrezco mis pruebas, opongo reconvención, te contrademando a ti. ¿Cuáles son las más comunes? Cuando viene una persona y dice, oye, vengo a demandar a fulano por la desocupación y entrega de mi parcela porque indebidamente está ahí metido. Y yo quiero que se salga y mira, yo tengo mi certificado parcelario. Viene fulano a contestar demanda y dice, sí, efectivamente, yo la tengo en posesión, pero mira, a mí me la vendió hace tantos años y yo por eso aquí estoy metido y como ahora me la quiere quitar, pues lo contrademando o reconvengo por la prescripción adquisitiva de la parcela. Punto. Es una contrademanda que, lógico, esa contrademanda tiene que ser tendente a destruir la acción principal también. ¿Sale? Y la demanda o la contrademanda únicamente se puede entablar en contra del actor. Eso también lo tenemos que tener bien en claro. En nuestra reconvención no lo podemos hacer en contra de terceros, únicamente en contra del actor. Esto no significa que si a la mano y estrechamente en nuestra contrademanda se pueden ver afectados derechos de terceros, pues entonces ahí hay que solicitar que a esos terceros se les tenga como litisconsortes pasivos necesarios en la reconvención, pero no propiamente como demandados o demandándolos a ellos directamente. ¿Por qué? Porque la contrademanda es únicamente en contra del actor. Pero sí pueden existir litisconsortes pasivos necesarios, como en materia civil, en donde el tribunal los va a emplazar con esa demanda reconvencional para que se pronuncien al respecto y se defiendan también, claro. Pero es el único momento, al momento de contestar la demanda, cuando podemos presentar reconvención. Si no lo hacemos, ya no lo vamos a poder hacer valer en ningún otro momento del juicio. Una ¿Qué es lo que pregunta, pasa? maestro. Ahorita permítame terminar la idea. ¿Qué es lo que pasa cuando se presenta reconvención? En ese mismo momento el tribunal, hagan de cuenta que va a ser lo mismito que si nos acaban de presentar una demanda, la va a revisar, está bien hecha la reconvención, se admite la reconvención y en ese momento emplaza a la parte actora que ahora se convierte en demandado en reconvención. Si el tribunal advierte que esa demanda reconvencional tiene irregularidades, al igualito que la demanda inicial, lo previene.
lo previene en términos del 181 para que aclare su demanda reconvencional, subsane lo que tenga que subsanar y una vez cumplida esa prevención ya se admitirá. ¿Y qué es lo que pasa si no cumple? Ahí sí se le hace un apercibimiento diferente. Se le dice, ¿sabes qué? En caso de que no cumplas con la prevención que te estoy ordenando en el término de los 8 días hábiles que te voy a dar, te voy a tener por no presentar la reconvención y el juicio va a continuar únicamente por la acción principal, teniendo a salvo tu derecho para que lo hagas valer vía parte del presente juicio. ¿Sale? Ahora sí, dígame. Yo me quedé con una duda. Dice que cuando en el momento procesal oportuno el demandado puede presentar reconvención o contrademanda. Así es la Entendí misma. que es la misma, pero bueno, yo entendí que la reconvención está tendiente a destruir la acción de la demanda. Y la contrademanda, según yo entendí, va contra el actor. Es lo mismo, nada más no hay que separar. La reconvención y contrademanda es exactamente lo mismo, son sinónimos. Esa reconvención o contrademanda, que es lo mismo, tiene que ser tendiente pues a destruir la acción principal. O sea, tiene que ser una acción que con la procedencia de la mía destruyo la tuya, la dejo sin efectos, y tiene que ser únicamente en contra del actor. Exactamente. Sí, entendí. Ok. ¿Vale? Sí, muy bien, gracias. Muy bien. Entonces, ya pasamos a esta etapa. Supongamos que fue un asunto sencillo, el actor no presentó, bueno, una vez que se reconviene y se emplaza, el artículo 182, que es donde nos establece la posibilidad de reconvenir, se dice que en ese momento se va a emplazar al actor, ahora demandando reconvención, y le vamos a dar el uso de la voz para que nos manifieste si está en aptitud de dar contestación a la demanda reconvencional o se acoge al término que establece ese propio dispositivo que nos dice que le podemos dar 15 días para que haga la contestación debidamente. Entonces, la mayoría de las veces cuando presenta reconvención, pues el actor va a decir, no, pues me acojo el término porque necesito hacer una adecuada defensa. Pero puede ser que en esa misma audiencia, porque sí me ha tocado muy poquitas veces, en donde el actor demandado ahora en reconvención diga, no, ahorita mismo la contesto. Y se sueltan. Y por cuanto a la pretensión, está en no por esto y esto y esto, y la pretensión 2 no por esto. En cuanto a los hechos, este es falso, no me pronuncio por no ser hechos propios, etcétera. Yo pongo como excepciones estas y estas y estas y estas, y ofrezco las pruebas que ya presenté con mi escrito inicial de demanda, y te contestan la demanda en ese mismo momento. Entonces el tribunal, en el acta respectiva, pues asienta todo y lo tiene contestando la reconvención en ese mismo momento. Y ahí también, otra de las ventajas que se puede decir que tienen ustedes como actores, que con motivo de la reconvención vamos a poder aportar más pruebas al momento de dar contestación. Ahí sí es como un doble beneficio. ¿Por qué? Porque también vamos a poder aportar más pruebas que no aportamos en un inicio, pero van a tener que ser pruebas tendentes, pues también a destruir la acción reconvencional. Dígame. Maestro, bueno, perdón, mire, nada más completando la situación de la reconvención, también no dejar pasar que también la reconvención debe de reunir los requisitos de la propia demanda, en donde también debe de haber un capítulo especial de pruebas relativa a la reconvención. Eso es por un lado. Y por otro lado, yo tengo la duda en relación, ¿es renunciable el plazo para contestar la reconvención? Esto sí. Voy a esto. O sea, si me están notificando ahí si mismo. Lo están emplazando ahí mismo. A final de cuentas es todo emplazamiento necesario lleva las reglas de notificación personal. No hay que perderlo de vista. Punto número 1. Punto número 2. El Código Civil Federal establece la nulidad de pleno derecho de todos. Dice, podrán renunciarse los derechos personales que no atenten contra el orden público, porque los que sean dictados en contra de este esquema serán nulos de pleno derecho. Desde mi particular punto de vista,
yo no tendría por renunciar. O sea, yo, así me dijeran, ¿sabes qué? Yo renuncio al plazo, pero espérame tantito, no es que quieras o no. Es que hay un plazo, hay un plazo de orden público. No debemos de perder de vista que el emplazamiento es por disposición expresa de la ley, por la jurisprudencia y por la propia Constitución, el acto procesal más importante, es la piedra angular de todo proceso. Punto número 1. Pero si el señor abogado, porque hay quien va a tomar la decisión, es el abogado, no la, o sea, no el demandado pues se apoya en un perito en derecho, en una persona que técnicamente puede conocer los alcances de esa decisión. Yo personalmente, a mí ya me ha tocado que en audiencias de carácter penal, ya ahora con el nuevo sistema laboral, los jueces están revocando a los abogados, le dicen, sabe que usted no tiene ni la más mínima ni remota idea de la trascendencia, porque eso está afectando a los intereses de su representado. Entonces, yo digo, no es que dude definitivamente que un abogado de manera pues muy atrevida, muy temeraria, en ese momento traiga a sí mismo, ¿sabes qué? Y te opongo si muchas de las veces teniendo los plazos se nos va a oponer una excepción, algo, ¿no? Dándonos 8 días, 5 días o 3 días, imagínese 30 minutos o 40 en ese minutos. mismo momento. No se me haría muy difícil. Ese es mi comentario, maestro. Gracias. No, sí, y en este caso yo lo entiendo perfecto, pero aquí, si nos remitimos ahora sí que propiamente a la propia ley, el artículo 182 en el segundo párrafo así establece esta posibilidad. Y así tal cual nos lo dice, en este caso, en el caso de que se opusiera a reconvención, dice, se dará traslado al actor para que esté en condiciones de contestar lo que a su derecho convenga y el tribunal diferirá la audiencia por un término no mayor de 10 días. Y luego nos dice, excepto cuando el reconvenido esté de acuerdo en proseguir el desahogo de la audiencia. Entonces, con esta colita que nos establece el 182, es la manera en que el tribunal, pues ahora sí que les tiene que preguntar por fuerza si se acogen al término o si quieren dar contestación en esa misma audiencia. ¿Por qué? Porque acuérdense también que va de la mano con el principio de concentración, que la mayoría de los actos procesales se desahogan en una solita audiencia. ¿Sale? Bueno, pero pues sí, efectivamente lo más viable o lo más recomendable es que pues soliciten su término para poder dar una debida contestación a esa demanda reconvencional. Bueno, ¿qué es lo que pasa después? Ya presentaron reconvención, ya se contestó la misma, ahora sí viene la fijación de la litis. Este es un punto toral y tenemos que hacerlo, los tribunales están obligados a hacerlo de una manera muy puntual. La fijación de la litis se tiene que quedar en el acta establecida cuáles son los puntos controvertidos, tanto de la acción principal como de la acción reconvencional, si es que la hay, pero se tiene que señalar muy puntualmente cuáles son las pretensiones de la actora y cuáles son las pretensiones del demandado. ¿Por qué? Porque en base a esas pretensiones que se fijen en la litis, va a resolver el tribunal. Y el tribunal al momento de resolver el asunto no va a poderse ir más allá de lo que se fijó como litis en el asunto. ¿Sale? Y es muy recomendable que sí se les establezcan debidamente cuáles son las pretensiones de unos y otros. ¿Por qué? Porque también tenemos muchos tribunales en donde al momento de fijar la litis, lo único que nos pueden poner es si resultan procedentes o no las pretensiones de la parte actora descritas en su demanda inicial. O bien, si resultan procedentes las excepciones y defensas opuestas por el demandado. Y en la acción reconvencional, si resultan procedentes las pretensiones del actor en reconvención, o bien si resultan fundadas las excepciones y defensas del demandado. Pero no es una litis fijada tal cual, porque no nos está dando claridad de qué es lo que va a resolver el tribunal. Entonces, ahí sí es un poco más cuestionable y el tribunal sí tiene la obligación de determinar muy, muy bien cuál es la fijación de la litis. E inclusive, una vez fijada la litis, el tribunal les dice a los comparecientes, ¿están de acuerdo con la fijación de la litis? No, pues que sí. ¿Esas son sus pretensiones, parte actora? Sí. ¿Esas son sus pretensiones, parte demandada o actora en reconvención? Sí, está muy bien. Perfecto. Se queda sentada en el acta que se les hizo del conocimiento la fijación de la litis y enterados de su contenido manifestaron su conformidad
y quedan debidamente notificadas. ¿Para qué? Para que al rato, ya en sentencia o posterior, cuando se vayan al amparo, digan, no, es que yo nunca me enteré de la litis, o eso no se fijó en la litis, y eso no debió de haber resuelto el tribunal. No, señor, a ti te avisaron y quedaste debidamente notificado. Y no manifestaste nada en su momento. Entonces es para que el tribunal se asegure. Una vez fijada la litis, ahora sí viene la amigable composición. Una vez que el tribunal ya tenga la certeza de lo que es lo que se va a resolver, procede a abrir el periodo de la exhortación amigable o la exhortación a una amigable composición o para que lleguen a un convenio. Ya tenemos bien definido qué quieres tú y ya tenemos bien definido qué quieres tú, pues busquen un arreglo, traten de arreglarse. Y eso es lo que platicábamos el día de ayer, que si llegan a una amigable composición, que es lo ideal, pues el tribunal en ese mismo momento puede asentar el convenio en el que lleguen y ordenaría su calificación. O en caso de que digan, ¿sabes qué? Pues sí nos interesa, sí nos queremos arreglar, pues difiérenos la audiencia para poder elaborar bien el convenio y en la próxima lo traemos y lo ratificamos. O en caso de que pues siempre no, pues continuamos con el juicio, órale, va. También es una posibilidad, ¿sale? Lo ideal es que el amigable composición se desahogue una vez fijada la litis, pero también hay tribunales, como por ejemplo ahorita donde yo estoy, que la amigable composición se abre antes inclusive de la ratificación de la demanda. ¿Por qué? Porque si la abrimos antes de la ratificación de la demanda, puede haber un poco más de flexibilidad en lo que pueden conveniar. En dado caso de que una vez que se fija la litis, el convenio tiene que ser única y exclusivamente a dilucidar los puntos cuestionados o los puntos que son materia de la litis. ¿Sale? Entonces, si es antes, pues a lo mejor hasta dices, oye, ¿sabes qué? Pues esto ya está, pues deja amplió mi demanda y ya nos arreglamos también por esto y todo lo demás. O déjame decir todas estas pretensiones y ya nos arreglamos. Ah, pues también puede ser. ¿Me explico? Entonces, hay momentos, e inclusive en cualquier momento del juicio pueden llegar a un convenio. Si no lo hicieron en la audiencia, pero no se ha dictado sentencia y ya está turnado y ya tiene un mes y no me la han dictado y yo ya me arreglé con mi contraparte, exhibo el convenio ante el tribunal, voy y lo ratifico ante notario o solicito que me fijen una fecha para ratificarlo ante el propio tribunal y que lo califiquen de legal. ¿Sale? También puede ser en cualquier momento hasta antes de que se dicte sentencia. Pero si es una obligación que tienen los tribunales agrarios de exhortar a la amigable composición. Bueno, no se llegó a una composición amigable, entonces sí, ya nos vamos a la admisión y desahogo de las pruebas. En la admisión de las pruebas, aquí se admiten todas las pruebas que ustedes quieran, siempre que no sean contrarias a la ley, ni a la moral, ni a las buenas costumbres, como le dicen por ahí. Pueden ser testimoniales, confesionales, inspecciones oculares, pruebas periciales. Hay una prueba que yo se las recomiendo mucho, que casi nadie la utiliza, que les puede servir inclusive hasta un poco más que la confesional, que sí, ofrecer la confesional, pero de repente las reglas de la confesión son muy estrictas porque se rigen conforme al Código Federal de Procedimientos Civiles y bueno, ya sabemos que tienen que ser hechos propios, en sentido positivo, que no sean insidiosas, que no tendan a ofuscar la mente de quien las resuelva y todo lo demás. Y propiamente, pues muchas de las preguntas que nosotros queremos hacer, pues no son propias de una confesión. Aquí, la ley agraria en el artículo 185, fracción segunda, establece que las partes se pueden hacer las preguntas que quieran entre sí. ¿Sale? Carearse las unas con las otras. Entonces, ustedes pueden ofrecer una prueba de declaración de parte en términos del artículo 185, fracción segunda, y ahí sí, le pueden preguntar al demandado, ¿tú sabías, es cierto que tú sabías que yo estaba en posesión de la parcela desde hace 50 años y nunca hiciste nada? Ahí sí el tribunal se la va a hacer. Si se la quieren preguntar en una confesional, pues va a decir, no, pues esos no son hechos propios, son hechos tuyos, que tú estás en posesión, pues ¿el qué? ¿Sí me explico? Ahí entonces tienen muchísima mayor apertura para preguntar lo que quieran. Le pueden preguntar ahora sí de lo que quieran y en los términos que quieran. Ahí sí nos sujetamos un poquito más a las reglas de la testimonial, en donde pues le pueden preguntar hechos que inclusive ni siquiera sean propios y él tiene la obligación de contestar. Entonces yo siempre les he recomendado
de que si quieren hacer este tipo de cuestionamientos o les interesa alguna declaración en este sentido, pues ofrezcan esta prueba de declaración de parte en términos del artículo 185, fracción segunda, a la par de su confesional. ¿Sale? Maestro, a la par. Maestro, yo tengo una duda. Si la naturaleza propiamente de la prueba confesional es que inclusive el Código Federal de Procedimientos Civiles establece que no debe de estar asistido el confesante de su abogado, de algún asesor o de algunas notas, ¿por qué se les permite al momento de desahogar la prueba confesional a cargo del comisariado ejidal que estén los tres, que se aconsejen los tres, que intercambien puntos de vista los tres y luego me contesten? O sea, yo creo que ahí se rompe mucho la esencia de la propia confesión, ¿no? Porque yo veo que hacen como, perdón, voy a decir un gringuismo, hacen su team back ahí entre ellos, hacen su reunioncita y dicen, no, pues que sí, no, acuérdate que no, no, pues que sí. Yo voy, bueno, ya contéstenme, bueno, ya que se pusieron de acuerdo, entonces ya me contestan, ¿no? O sea, como que pierde un poquito la naturaleza o el efecto que pudiera ser la propia confesional en el caso del comisariado. Pues sí, pero volvemos a lo mismo, como recuérdense que el comisariado ejidal es un ente, un órgano de representación que está constituido por 3 personas en específico, pues ahora sí que tienen que tener intervención los 3. Los 3 en conjunto son los que actúan en representación de la asamblea de ejidatarios o de la asamblea de comuneros, dependiendo del caso, pero por eso se desahoga con los 3. Y más si ustedes le están ofreciendo a cargo del comisariado ejidal. Ahí sí, por lo general, lo único que hace el tribunal, pues nada más díganme, nómbrenme un vocero, y ese vocero, lo que él me conteste es lo que yo voy a anotar. ¿Podría, pues, sí. perdón, ¿podría ofrecer la prueba confesional en especial o en específico de uno de los 3, del secretario en especial, o del secretario, o del tesorero en especial, únicamente a cargo de él? Aquí también sí es un poco más complicado en caso de que sea propiamente la asamblea la demandada. Entonces, si usted lo que le interesa es la declaración a cargo de uno de ellos en específico, pues mejor ofrézcala como declaración de parte a cargo del presidente, a cargo del secretario y a cargo del tesorero. Ahí sí existe la posibilidad de que le pregunte a cada uno de ellos en específico distintas cosas. ¿Sale? Por eso les digo que es muy recomendable esta prueba de declaración de parte ahora sí que a quienes ustedes quieran, que forme parte del juicio y con una apertura completamente distinta a la confesional. Porque la confesional también es otra cosa. La confesional va únicamente a cargo de mi contraria. ¿Sí? Y si mi contraria es la asamblea y está representada por el comisariado, pues no voy a poder ofrecer una confesional a cargo del presidente, una confesional a cargo del secretario y una confesional a cargo del tesorero, salvo que les esté demandando en lo particular y en la función de cada uno de ellos alguna prestación. Ahí sí sería completamente procedente. Pero si es a la asamblea en conjunto, pues ahí sí ya no. ¿Sale? Secretario, una dígame. duda. Gracias. Secretario, si dentro del escrito inicial de demanda no ofrezco lo establecido en el artículo 185, la fracción segunda, pero durante el desarrollo de la misma audiencia, llegando el momento procesal oportuno, le solicito en su momento al secretario con ese fundamento hacer las preguntas a la parte demandada, ¿sí me lo autoriza? No te lo van a autorizar porque es una prueba más. Ahí sí lo que tú pudieras someter a consideración del magistrado, que él pregunte a las partes o tal o cual situación para que pueda llegar al conocimiento de la verdad de los hechos. Pero siempre va a quedar a criterio del propio magistrado si realiza las preguntas o no, y sería por parte de él directamente. Porque precisamente este artículo 185, fracción segunda, es donde nos dice que el magistrado podrá hacer las preguntas a cualquier persona que se encuentre. No, mentiras, en términos de la fracción, no es la fracción segunda, es la fracción cuarta. La fracción cuarta del 185 dice, el magistrado podrá hacer libremente las preguntas que juzgue oportunas a cuantas personas estuvieran en la audiencia, cualquiera, cariar a las personas entre sí o con los testigos y a estos, los unos con los otros, examinar documentos, objetos o lugares y hacerlos reconocer por peritos. Entonces, a lo mejor ahí sí podrías tú solicitar que el tribunal
considere hacer unas preguntas o tales o cuales. Pero si no la ofreces al momento de ofrecer tus pruebas, lo más seguro es que no te la vayan a conceder. ¿Sale? Sí, entonces lo más conveniente es inscribírselo en vía de la fracción cuarta. En caso de que no lo hubieras ofrecido, en términos de la fracción segunda, para tú poder hacer las preguntas, es que también es dependiendo lo que quieras. Si tú quieres que tú hacer las preguntas a la otra parte, entonces es en términos de la fracción segunda del 185 y lo tienes que hacer al momento de ofrecer tus pruebas. Si no lo haces en ese momento, lo más probable es que ya no te den la oportunidad. Pero si lo que tú quieres es que el propio magistrado investigue, entonces ofrécela en términos de la fracción cuarta. Pero va a quedar a consideración del magistrado de hacerlas o no. El magistrado puede decir, no, yo no considero necesario por el momento hacer ninguna pregunta a los asistentes, punto. Entonces no lo va a hacer. Por eso les digo que sí es importante que la metan casi de cajón a la par de su prueba confesional, la declaración de parte. Una vez desahogada la confesional, ustedes estiman innecesaria la declaración de parte porque confesó lo que querían. Pues la declaración de parte, me desisto en este momento de la prueba por resultar ya intrascendente o innecesario, dado la confesión, punto. Ya, pueden renunciar a su derecho en cualquier momento para desahogo de pruebas. Entonces no hay ningún problema, ¿sale? Gracias. Bueno, entonces ya pasamos con la admisión y el desahogo de las pruebas, tal cual. Se admiten las pruebas que ofreció la parte actora y se admiten las pruebas que ofreció la parte demandada. Todas las pruebas que vienen en el Código Federal de Procedimientos Civiles son las que se pueden ofrecer en materia agraria y todas las demás que ustedes consideren necesarias se pueden ordenar. Entonces, todas las pruebas que puedan ser desahogadas en este acto se tienen que desahogar. Por lo general también son muchos motivos de diferimientos de las audiencias. El que dice, no, es que me comprometo a presentar los testigos porque bajo protesta sí, ¿verdad? Por motivos de trabajo y no pudieron asistir, pero los traigo para la otra con la fecha y hora para que pidan permiso en sus trabajos. O bien, tribunal, bajo protesta sí, ¿verdad? Te manifiesto que me es imposible hacer comparecer a mis testigos, por lo que solicito que sean citados por tu conducto en sus domicilios ubicados en tales lugares. ¿Sale? Entonces, esas cuestiones sí generan motivo de diferimiento. Pero si el mismo día de la audiencia ustedes llevan sus testigos, órale, se desahogan todos. Traen sus pliegos de posiciones, órale, que se desahogue la confesional. Traen las preguntas que le quieren hacer en la declaración de parte, órale, que se las hagan de una vez. Entonces, lo ideal es que en la misma audiencia se desahoguen todas estas pruebas, que no haya diferimientos. Mas, sin embargo, bueno, si se necesita citar a alguien o si no hay las condiciones para el desahogo de las pruebas, las diferimos, pues ni modo. Pero lo ideal es que se desahoguen. ¿Cuáles son las pruebas que sí tienen un especial desahogo y que no pueden ser desahogadas en la propia audiencia? Pues por lo general las pruebas periciales y las inspecciones oculares. Es así, pues lógico, por la propia naturaleza de estas pruebas, no se pueden desahogar en una audiencia. ¿Sale? A menos de que el pleito esté a una cuadra del tribunal, el terreno en pleito esté a una cuadra del tribunal, entonces el magistrado sí puede tomar determinación. En este momento se instruye al actuario para que en compañía de las partes vayan ahorita mismo y desahoguen la inspección, levante el acta y me la traiga y continuamos con la audiencia. ¿Vale? Pero bueno, se desahogan las pruebas, ponle que llevaron sus testigos, se desahogaron las confesionales, no hay inspección, no hay pericial. ¿Qué sigue? Ya se agota el total del caudal probatorio, abrimos alegatos. Aquí, también en la propia audiencia, es procedente de darle el uso de la voz a las partes para que formulen los alegatos de su intención. Y en ese mismo acto lo pueden hacer de manera oral. O bien las partes pueden decir, ¿sabes qué, tribunal? Dame término para presentarlas por escrito. Entonces el tribunal les va a conceder un término de 3 días para que formulen los alegatos de su interés por escrito. Pasan los 3 días o bien renuncian a su derecho a formular alegatos, entonces sí se turna el expediente para sentencia. Ya concluyó toda la etapa del proceso del juicio y ya nos vamos ahora sí a que el tribunal resuelva lo conducente. Como ya les había comentado y como lo vimos en los principios, las sentencias se tienen que dictar a verdad, sabida y conciencia, fundando y motivando sus determinaciones, tienen que ser claras, exhaustivas y congruentes.
y que tenemos un término de 20 días para dictar la sentencia. Claro, pues dependiendo de la complejidad del asunto, pues hay inclusive sentencias que no se pueden sacar en 20 días y por las cargas laborales, pero bueno, por ley tenemos 20 días para dictarlas. Y ya, una vez dictada la sentencia, pues la sentencia puede ser favorable para la parte actora o bien favorable para la parte actora en reconvención, o si es desfavorable, pues nos van a declarar improcedentes nuestras pretensiones y por ende se va a absolver al demandado de lo que le estamos reclamando, si no hubo reconvención. Vamos a una sentencia donde sí se declara procedente una desocupación y entrega de la parcela, ya nos vamos a la ejecución. Bueno, en este punto también hay que tener bien claro que en cualquier violación procesal de imposible reparación, que nosotros consideremos que es de imposible reparación durante la substanciación de todo este juicio, procede el amparo directo, ¿sale? Eso sí hay que tenerlo siempre bien en claro. En contra de la sentencia, procede el amparo directo, salvo de los 3 asuntos que ya platicamos el día de ayer, en donde procede el recurso de revisión, pues entonces lógico hay que agotar el recurso de revisión y posteriormente presentar nuestra demanda de amparo directo. O bien pueden aventarse con los dos, pero también corren el riesgo de que el tribunal colegiado les diga, pues presentarse también recurso de revisión. Pues yo me espero a que resuelva lo conducente la autoridad de alzada y ya después veo, no lo admito porque tuviste que haber agotado el recurso de revisión, también puede ser, ¿no? Entonces, contra cualquier violación procesal durante toda la tramitación, amparo indirecto, contra la sentencia, amparo directo, nada más, o recurso de revisión simplificado. ¿Qué es lo que pasa? Ya una vez dictada la sentencia, viene la etapa de la ejecución. La ejecución, el artículo 191 de la ley agraria establece que los tribunales están obligados a la inmediata y eficaz ejecución de sus sentencias. Entonces, si en una sentencia se está condenando a la desocupación y entrega de una parcela, en la propia sentencia, por lo general, le van a dar un término de 15 días al demandado para que la desocupe voluntariamente. Si no lo hace, entonces se va a ordenar la ejecución forzosa. ¿Y por qué 15 días? Porque también hay que esperarse al término que transcurra para que la sentencia no sea impugnada. ¿Sale? Entonces, por eso, por ejemplo, una vez que causa estado la sentencia, ordénese su ejecución. Entonces, no le impugnaron en el término de 15 días que nos establece la ley de amparo, se declara que la sentencia ha causado ejecutoria y se ordena ejecutar en todos sus términos. Entonces, sí, como el actor no me informó el cumplimiento voluntario en estos 15 días que yo le di desde la notificación de la sentencia, ordeno la ejecución forzosa. Instruye al actor de la adscripción para que vaya y ponga en posesión de la parte gananciosa de la parcela, autorizándose el uso de la fuerza pública, el rompimiento de cerraduras. Va el actuario, oiga señor fulanito tal, pues ya vengo a ejecutar la sentencia. Tiene dos, lo hace por las buenas o lo hacemos por las malas, saque sus chivas, porque pues, inclusive la parte actora ahí trae sus camionetas para ayudarle a llevarse a donde quiera, y se giraron oficios para releo de ganado, porque ya nos habían avisado que tenía ganado adentro, pues ya viene la autoridad municipal con camiones para sacarlos y tomar los registros correspondientes para que no se le pierda nada, o bien adentro del predio no está nadie, pero yo rompo cerraduras para entrar, no hay nadie, pero hay cosas adentro. Pues levanta el actuario su inventario y deja depositario judicial al demandado. No, que yo no quiero y que no se queda. Pues entonces, pues, si no quieres o no les quieres, pues tú dime a quién, señala a quién se va a dejar como depositario. Pero se tiene que ejecutar tal cual. ¿Qué es lo que pasa cuando son ejecuciones pecuniarias de cuestiones de dinero? De que pues se declara la nulidad de un contrato, regrésale la lana que te pagó. Pues entonces, si no pagas, voy a ordenar, vamos a iniciar un procedimiento de remate tal cual como en materia civil, nos regimos completamente en materia civil y se va al remate de bienes, bueno, la consignación y el remate de bienes. Pero pues también es un show porque la propia parte tiene que señalar cuáles son los bienes susceptibles de remate, acreditar propiedades que de carros, vehículos, propiedades para ordenar su aseguramiento, etcétera. Pero es un proceso que inicia tal cual. Otro tipo de ejecuciones son cuando son juicios sucesorios y los hijos, por lo general, los hijos no se pusieron de acuerdo quién iba a conservar los derechos del padre. Entonces, ¿qué pasa? El tribunal los declara como herederos a todos.
todos están en igualdad de derechos, todos los hijos. ¿Por qué? Porque así lo establece la ley. Y también la ley nos dice que van a gozar un término de 3 meses para ponerse de acuerdo quién va a conservar los derechos del difunto. Si en 3 meses no se ponen de acuerdo, entonces yo voy a ordenar el inicio de un procedimiento de remate de esos bienes y lo que se obtenga por el remate de los mismos se va a repartir en partes iguales. Entonces, para poder iniciar ese procedimiento de remate, pues también ya es propiamente un show, porque pues tienen que desahogarse una prueba pericial en materia de evaluación para que se determine cuánto es el valor de las parcelas o de los derechos agrarios que se tenían. Y una vez valoradas, hay que ver en el registro nacional que no haya ninguna anotación, que propiamente eso lo pueden hacer o no, pero pues se recomienda que lo hagan, únicamente que el RAN no diga que no hay ninguna anotación marginal por cuanto a esas parcelas. Y una vez teniendo la evaluación y que no hay nada, ahora sí ordenar la subasta. Se ordena publicar en los lugares más visibles del ejido, en la presidencia municipal, la subasta, y los únicos que pueden adquirir los derechos son avecitados o ejidatarios del mismo núcleo de población. Ajenos no se pueden. ¿Por qué? Porque entran muy similar a las reglas del artículo 80 de la ley agraria. ¿Sale? Pero a fin de cuentas, se van a la primera almoneda, no viene nadie, nos vamos a la segunda, no viene nadie. Cada vez va bajando un 10% el valor el valor fijado para el remate, y muchas veces, si ustedes fijaron sus parcelas, sus 3 parcelas en 10 millones de pesos, ya en la 15ª almoneda, pues ya nada más les van a valer 1 millón de pesos. Va a llegar ahora sí uno que dice, no, pues 1 millón por todo eso, fácil, yo lo pago. Les pagan el 1 millón de pesos y se lo reparten y les queda una cosa de nada. ¿Sale? Aunque también ahí el tip que pueden tener es hacer valer el derecho que les otorga el 342 de que cuando no van postores, una de las partes o uno de los que fueron declarados como herederos puede solicitar la adjudicación a su favor de los bienes por las 2/3 partes del precio fijado. En este caso, ¿qué es lo que hace el tribunal? Bueno, ok, solicito este derecho porque no vienen postores. Pues se le da vista a los demás para que digan si ellos quieren hacer valer también ese derecho o no. Pues si ninguno tiene la lana, pues te van a decir que no. Entonces se adjudican a uno de los coherederos por las 2/3 partes del precio, una vez que bajó también de precio la parcela. Y la lana igual se reparte en partes iguales. Entonces, lo que él no pagaría va a ser la parte proporcional que a él correspondería. ¿Vale? Y esto es propiamente todo el proceso agrario. También ya sabemos que contra cualquiera, al momento de la ejecución, pues lo único que procedería contra cualquier acto que nosotros consideremos de difícil o imposible reparación es el amparo indirecto. Pero propiamente, nada más hay este medio de recurso, el recurso de revisión en contra de las sentencias. Y este es propiamente un juicio agrario, resumiéndoselos así en muy grandes rasgos y de la manera más pronta, porque ya nos pasamos por ahí 10 minutitos, ¿sale? Entonces, ¿tengan dudas? ¿Alguna otra duda? Sí, maestro, por último, me voy a regresar un poquito. Tengo una duda en cuanto a las preguntas por declaración de parte. Ajá. Hay que presentarlas, ¿se pueden presentar ese día o hay que presentarlas antes de la fecha de la audiencia? ¿Qué? ¿Las preguntas? Sí. Mira, las preguntas se pueden hacer el mismo día de la audiencia. O sea, no es necesario, inclusive como es una prueba que está diseñada para que sean preguntas directas, en ese mismo momento le puedes formular las preguntas de manera directa a la parte. Aunque pues sí se recomienda que sea más bien que tú ya lleves tus preguntas como que si vas a deshogar una testimonial. Para una testimonial, pues ya llevas tu interrogatorio por escrito, pues para que se facilite la realización del mismo al momento del desahogo. Más sin embargo, también, ahí tú al final le puedes poner, me reservo el derecho a realizar más preguntas, y si nada más haces 3 preguntas y le quieres hacer otras 20, pues se asientan ahí mismo en la demanda. ¿Sale? Entonces, es así, lo puedes hacer de cualquiera de las dos maneras. No nos establece la propia legislación que tengas que exhibir por fuerza el interrogatorio por escrito, y menos para el desahogo de esta prueba. ¿Sale? Entonces lo puedes hacer sin ningún problema de manera verbal y directa. Y el tribunal tampoco se puede negar. ¿Sale? Muy bien, gracias. Bueno, preguntas en el chat. Dice, ¿hay un término en específico para poder demandar en materia agraria?
Es decir, tengo un tiempo para demandar, para que no prescriba el derecho a demandar, únicamente las acciones que sí son materia o que sí tienen términos o que son prescriptibles. Por ejemplo, la demanda de nulidad en contra de una asamblea de delimitación, destino y asignación de tierras ejidales, que las vamos a ver el día de mañana. Ahí sí hay un término perentorio de 90 días naturales a partir de que tuve conocimiento de la asamblea. ¿Sale? Nada más ojo ahí. ¿Por qué? Porque las asambleas para los ejidatarios legalmente reconocidos son obligatorias, ahora sí que son obligatorias para los ausentes y disidentes. Entonces, si yo soy ejidatario y no fui a la asamblea de delimitación, destino y asignación de tierras ejidales, el cómputo me va a empezar a correr a partir de su celebración, independientemente de que no haya ido yo. ¿Por qué? Porque como yo formo parte de la asamblea, era mi obligación haber ido y como soy ejidatario, pues tengo que tener conocimiento también de todo lo que pasa. Entonces, este tipo de nulidades, cuando ustedes sean ajenos, porque la puede hacer cualquier persona, no es únicamente para sujetos agrarios, cualquier persona que se vea afectada por este tipo de asambleas puede demandar, siempre tener el cuidado de que una vez que se enteren, cuidar este término de los 90 días, ¿sale? Por ahí hay otra prescripción, sobre todo en asuntos en donde vienen a demandar que la Comisión Federal de Electricidad, por la servidumbre de paso que pasa por mi, o sea, por la constitución de la servidumbre que pasa sobre mi parcela, las líneas eléctricas que pasan, vengo a demandar a la comisión para que me pague y me indemnice, porque me está afectando, porque yo no puedo levantar cañas de 20 metros y yo quería levantar unos cañones, ¿no? Entonces, también esas acciones son prescriptibles conforme al, no recuerdo el artículo en específico del Código Civil Federal, pero ahí sí nos dice que son 10 años para demandar. Entonces, si se demuestra que nosotros en 10 años no demandamos, nos prescribió la acción. Entonces, sí hay acciones que son prescribibles, pero la mayoría de las acciones en materia agraria, pues no tienen ningún término perentorio o de prescripción. Entonces, sí hay que tener mucho cuidado nada más en saber si esa pretensión o esas pretensiones que estamos demandando no son prescribibles. Por ejemplo, una desocupación y entrega a un conflicto posesorio, pues ahí no existe ningún límite. Una nulidad en contra de una resolución emitida por autoridad agraria, pues tampoco tenemos un límite. Y a fin de cuentas también siempre podemos alegar, pues nos acabamos de enterar. ¿Sale? ¿Qué otra pregunta viene? Dice, por favor, WhatsApp, email, ahorita lo vuelvo a mandar, y el número de cel. ¿Alguna otra pregunta? Maestro, para efecto de que una vecindad o posesionario pueda entrar en un proceso de remate y adjudicación de una parcela, el documento deberá ser el acta de asamblea que les haya reconocido tal carácter. ¿Como vecindado? Como vecindado o como posesionario. Sí, efectivamente. Yo no recuerdo si en alguna ocasión había hecho esta pregunta. El carácter de avecindado solamente me lo va a dar la asamblea, pero producto de esa declaratoria en el acta de asamblea no se emite algún otro documento que sea inscribible en el Registro Agrario Nacional. De hecho, se supone que, por ejemplo, si a mí me están reconociendo una calidad de avecindado, el ejido o la asamblea o yo como propio interesado tengo la obligación de irla a inscribir al Registro Agrario Nacional para que tenga validez frente a terceros. Porque si no, esta declaración mía como vecindado únicamente quedaría entre el ejido y yo, pero no la podría hacer valer a lo mejor en un juicio. Les pongo un ejemplo. Hubo por ahí una audiencia de remate en donde viene una persona y dice, mira, pues yo vengo como postor. Ah, muy bien, ¿eres avecindado? Sí, mira, aquí traigo mi acta de asamblea de tal fecha donde me reconocen como avecindado. Ah, muy bien. Y la otra parte se opone y dice, oye, esa acta de asamblea no está inscrita en el Registro Agrario Nacional. No puede surtir efectos frente a terceros, no la pueden hacer valer aquí. Efectivamente, el tribunal dice, no, pues no. Se fueron al amparo en contra de esa determinación y ahí sí confirmaron que efectivamente, para que surtiera plenos efectos, tenía que estar inscrita en el RAN. Entonces, sí hay que inscribir en el Registro Nacional.
Y al Registro Agrario Nacional, una vez inscrita, podemos solicitarle que nos otorgue una constancia de vecindado y sí lo debe de hacer. El Registro Agrario Nacional nos tiene que decir que se encontró que a fulanito de tal, mediante acta de asamblea tal, lo reconocieron como vecindado. Punto. No te van a decir que, ay, que tiene tales derechos, no. Pero sí que eres avecindado del núcleo de población. Y con esa constancia del RAN, pues hace prueba plena en cualquier juicio. ¿Sale? Gracias, maestro. ¿Alguna otra pregunta, muchachos? Yo, licenciado, bueno, cuando tienes nada más el documento que no dice, bueno, que nomás dice de carácter de posesión del bien, posesionario, ese, ¿en qué figura entra ahí? Porque pues, era la de avecindado, ejidatario, pero esa no lo había yo escuchado. Miren, sí existen los posesionarios. Hay dos tipos de posesionarios en un ejido. Hay posesionarios regulares y posesionarios irregulares. ¿Cuáles son los posesionarios irregulares? Los que tienen en posesión una superficie, pero no hay un reconocimiento como tal por parte de la asamblea en donde nos hayan reconocido a nosotros como posesionarios de esa superficie. Entonces ellos son, se puede decir como un posesionario simple, meramente una persona que tiene en posesión tierra. En cambio, el posesionario regular, el posesionario que ya es reconocido, se equipara a las veces como que si fuera un ejidatario. ¿Por qué? Porque a este posesionario le van a reconocer derechos sobre una parcela en específico o a lo mejor para aprovechar tierras de uso común en un porcentaje en específico, pero la asamblea lo está reconociendo como tal, como posesionario de esta unidad parcelaria. Y en su certificado parcelario se le va a poner, por lo general le ponen en la parte de atrás, este certificado únicamente acredita la calidad de posesionario. ¿Cuál es la diferencia entre un posesionario regular y un ejidatario? Que el posesionario regular no va a poder participar en las asambleas. Él no tiene todos estos derechos inherentes a los propios ejidatarios, que son todos los derechos corporativos que aparte de tener el beneficio de uso y disfrute de la superficie que le asignaron como parcela o como uso común, ellos pueden votar y ser votados, aprovecharse de la infraestructura del ejido, recibir beneficios de cualquier índole donde se vea involucrado bienes del ejido y todo lo demás. Y participar en las asambleas. El posesionario no. E inclusive el posesionario, las únicas asambleas en las que pudiera asistir y tener voz y voto es en las que se traten sobre las tierras que él tiene en posesión. Que lógico, pues va a ser casi nunca. ¿Por qué? Porque a menos de que quieran hacer una reestructuración o una remodificación de parcelas, pero pues ya no se puede tampoco. Ya no es dable que se haga una reasignación sobre una parcela que ya había sido asignada. Entonces ahí sí, esa es la diferencia de los posesionarios, es la figura del posesionario. ¿Qué otros beneficios tiene un posesionario legalmente reconocido? Que él puede ir ante el Registro Agrario Nacional y hacer su lista de sucesión. Él puede dejar sucesores ante el RAN y va a ser única y exclusivamente por cuanto a la parcela o las parcelas que le hayan sido reconocidas en su posesión como titular de derechos. ¿Sale? Entonces, muy bien, esa es la figura del posesionario. ¿Vale? ¿Alguna otra pregunta? Lick, buenas noches. Buenas noches. Tengo una duda que me carcome. A ver, platícame. ¿Los terrenos ejidales y los terrenos de uso común son lo mismo o tienen alguna diferencia? Mira, los terrenos ejidales se puede decir como que es la totalidad, todo el terreno, no es la tierra o la propiedad social. Llámese ejido comunidad indígena, es decir, yo te doy este polígono y todo este cuadro es tu tierra. Y esas tierras, una vez que el ejido se certifica o que celebra su acta de delimitación, destino y asignación de tierras ejidales o comunales, las puede dividir en tres tipos: tierras parceladas, tierras de uso común o tierras de asentamiento humano. ¿Sale? Entonces, ahora sí, ya divididos tres tipos de tierras, pues ya hablas en específico de tierras de uso común, asentamiento humano o zona parcelada. Entonces, no es lo mismo
¿Por qué? Porque la zona de uso común o que se considera como de uso común va a ser para uso y disfrute de todos los ejidatarios o todos los comuneros en su totalidad. Todos pueden meterse, todos pueden aprovechar, claro, los que tengan derechos a tierras de uso común, porque si no te reconocieron derechos de uso común, pues lógico no las vas a poder usar. Pero se supone que estas tierras no debe de haber una explotación en lo particular, sino que para beneficio de todos y para sustento de la vida propia del núcleo de población, ejido, comunidad. Pero sí se confunde muchas veces, ¿por qué? Porque si el ejido o la comunidad no están certificados, se entiende que toda la explotación o toda la tierra que tengan ellas reconocidas es de uso común, ¿sale? Entonces, aquí lo único que sí tú tienes que tener muy presente es si el ejido está certificado o no está certificado. Si sí está certificado, entonces hay tierras de uso común, parceladas y de asentamientos humanos. Si no está certificado, bueno, entonces todo se considera como que si fuera de uso común. Y ahí el propietario es el ejido. ¿Y quién integra el ejido? Pues todos los ejidatarios. Todos son dueños de todo, absolutamente. Y la asamblea es la que toma las determinaciones por cuanto a quién le permite explotar o disfrutar tales o cuales fracciones de tierras o de parcelas. Por eso muchas veces en este tipo de asuntos, los tribunales cuando vienen a demandar y que se me reconozca como titular de la superficie, ¿sabes qué? Esa es facultad exclusiva de la asamblea. Yo, tribunal, no me pronuncio, vete a la asamblea y si la asamblea determina algo que no te convenza, entonces si vienes y me mandas a la asamblea. Pero hasta que no resuelva ella, yo no me meto. ¿Sale? No sé si te contesté tu pregunta. Sí, sí me quedó muy claro. Y entonces, solo para recalcar, a ver si me quedó claro. Entonces, por ejemplo, en el de uso común, supongamos que la asamblea me reconoce como posesionario y me entregan como un derecho, entonces nada más yo puedo hacer el goce y disfrute del inmueble. De esa superficie, sí. Sí, por ejemplo, si te reconocen como posesionario y te dan el derecho de uso común, pues se supone que no podrías, pero te pueden asignar una tú vas a explotar aquí y tú nada más, pero lo peligroso con el uso común es que en cualquier momento la asamblea puede decir, oye, pues hoy estás aquí, pero mañana, ¿sabes qué? Mejor te vamos a mandar allá a la loma, al cerro. Y pues ni modo, te tienes que ir, ¿no? No puedes tú alegar, no, es que a mí ya me habían dejado aquí y yo quiero que me reconozcan, no. A menos de que sea, por ejemplo, ese es en el uso común. Si es una parcela que a ti como posesionario te asignaron una parcela tal cual, ahí sí tú eres el único que la puede explotar y puedes hacer lo que quieras con tu parcela. La puedes vender, la puedes rentar, le puedes hacer un pozo hasta ver hasta dónde llega, lo que tú quieras, explotar material en ella. Ahora sí que tú tienes todos los derechos de uso, disfrute y goce de esa parcela. Pero ojo, la propiedad no la tienes. ¿Por qué? Porque la propiedad sigue siendo del ejido, pero vas a tener tú la exclusividad de uso de esa superficie y puedes hacer con esa exclusividad de derechos lo que se te venga en gana. ¿Sale? Muchas gracias, Lick. Muy bien. Ya por último, secretario. Dígame. La última, sí. Mire, un caso específico, ejidatario no dejó testamento, no dejó lista de sucesores y la viuda ya se dio la parcela. A mí ya enajenó la parcela. A mí mi duda que me surge es si la acción correcta sería la sucesión legítima ahí ante el TUA y otra duda o pregunta, dentro de la misma audiencia de ley, la viuda o pues esposa podría ceder ya ahí la parcela al nuevo ejidatario, porque es ejidatario el señor que ya está a quien le vendió. Sí. Mira, ahí sí yo te voy a decir que se presta mucho y mucho a esta situación a criterios de los magistrados. Porque, por ejemplo, yo te digo, tuvimos aquí un magistrado hace muchos años en donde sí se presentaron varias situaciones igualitas a la tuya, que dices, es que la viuda, pues ella era la que le toca, pues, recibir los derechos del difunto, pero ella ya los vendió. Entonces viene la esposa, demanda aquí el reconocimiento como sucesora y el día de la audiencia,
Dice, ¿sabes qué? Pues es que esta parcela pues ya la vendí, se la vendí a fulanito de tal, y por tanto pues cedo los derechos en este momento a favor de fulano para que él sea reconocido en sustitución de mi esposo fulano de tal. Hubo un magistrado que sí lo hizo, sí decía así como que, para evitarse las broncas, pero hay otros que te dicen, ¿sabes qué? No se puede. ¿Por qué? Porque tú no puedes ceder a algo que todavía no tienes la titularidad de ellos, ¿sí me explico? Es decir, tú tienes una expectativa de derecho, sí, por ser la esposa, sí, y eres en primer lugar, sí, pero hasta que no consolides esa transmisión, entonces no puedes disponer de esos derechos. Por eso se les recomienda, y la mayor, bueno, más magistrados van encaminados a esta idea que a la otra, que cuando sean estos asuntos, que vaya la señora, realice su trámite ante el tribunal, que se le adjudiquen los derechos, y ya teniendo la sentencia a su favor, entonces sí, haga una sesión de derechos ya ante notario público, formalmente cumpliendo los requisitos de ley, y ya hagan su trámite ante el Registro Agrario Nacional para la transmisión de los mismos. O bien, pues también lo pudieran hacer vía prescripción, si el difunto se los vendió y ella es la que está como esposa, pues demandarla a ella como causaviente del difunto para que le prescriba ese derecho a la persona también. Pero sí te digo, o sea, ahí sí, si te soy muy sincero, sí se presta mucho a criterio la situación en específico que tú me comentas, de que si se pudiera hacer en el mismo juicio sucesorio la cesión de derechos. Por esta situación que te digo, que hay magistrados que dicen, es que ¿cómo vas a transmitir algo que ni siquiera es tuyo todavía? Entonces, hasta que no se consolide ese derecho a tu favor, entonces sí dispone de él. Y hay otros que dicen, pues ¿para qué nos metemos en broncas? Pues si ya la vendió, pues de una vez reconóceselo al otro. Pero bueno. Otra pregunta que nos dice, muy bien, buenas noches. Perdón, secretario, sí. Entonces la acción sería la demanda de reconocimiento como sucesora o demando la sucesión legítima. La sucesión legítima. Perfecto. La esposa como sucesión legítima en una jurisdicción voluntaria y que rápido te salga, y una vez teniendo los derechos, pues ahora sí que ya te los venda o ya lo haga formalmente. ¿La figura de coamilero puede tener voz y voto en una asamblea? No. Por lo general, nadie puede participar en las asambleas más que los ejidatarios y los comuneros legalmente reconocidos. Inclusive no les pueden dar ni siquiera la entrada a la asamblea si así lo desean. A menos de que haya una petición y les autoricen la entrada, pues entonces sí. Pero una figura tal cual de coamilero no se puede. ¿Sale? ¿Alguna otra pregunta? Bueno, pues parece que ya no hay. Entonces, damos con concluido este tema del juicio agrario y el día de mañana ya estaremos hablando única y exclusivamente de las asambleas ejidales, que esperemos que sea un tema, darlo un poco más rápido porque a lo mejor ahí sí se puede prestar para muchas más preguntas. ¿Sale, muchachos? Entonces, déjenme dejarles de compartir esto. No sé si hay alguna otra cuestión, doctora. No, ninguna, maestro. Ya nos Nada más extendimos como desearle. siempre un ratito más, ¿eh? Sí, no se preocupe, al Bueno. contrario, pues es que hay muchísimas preguntas. Así Hasta yo es. tenía una pregunta, pero ya no lo voy a entretener, que hay oportunidad mañana. Bueno, mañana. No, solamente desearle buena noche, que descanse. Ya el fin de semana muy pesado en los tribunales, hay mucho trabajo. Y Así a todos es. ustedes que descansen y nos vemos mañana, por la mañana, Después. de 10. ¿Es a las 12 a las 10? Ya ni me acuerdo. Ahorita A las checo 10, la de sesión. 10 a 12. De 10 a 12. Ey. Muy bien. Es que también ¿Vale? tenemos un diplomado que es de 10 a 2. Entonces, mañana nos vemos. Que descansen Ándale, todos pues. y buena noche. Que pasen buenas noches. Nos vemos mañana. Buenas Hasta noches, luego. gracias. Que descansen.